Esto es una videolectura, la pueden dejar de fondo mientras realizan otras actividades. Esto es Axiuru, un relato original, episodio 29, El canto de la sirena, primera parte. La vida en alta mar puede ser increíblemente tediosa. Tener rutinas e idear distracciones es crucial, y para Francis era importante por motivos adicionales. La rutina le mantenía calmado, y si estaba calmado los ataques eran menos probables. Se levantaba con las primeras luces del amanecer y daba un paseo por la cubierta en compañía de Ateo. El perro le había tomado cariño desde un día en que le dio una piel de pescado, y ella era prácticamente su dueño. La tía Marinette solía ser la siguiente en levantarse y poner a todos de pie antes de llevarle el desayuno a su camarote. A lo largo del día, Clement y él se turnaban en el timón, y cuando no le tocaba verificaba el curso, recorría la nave, veía que todos tuvieran algo que hacer, y si sus obligaciones se terminaban, lo que sucedía con mayor frecuencia cada día, iba a buscar a Axiuru. No he leído este. Tiene una buena colección de libros en su camarote para sus ratos de ocio. Es de mis favoritos, poemas de Jacques Pernau. Aún no leo bien el francés. Permíteme. Tomó el libro y buscó entre las páginas. El canto de las sirenas. Te gustará este, Cherry. Drake se sentía lo suficientemente ocupado vigilando a Francis, pero había estado esperando una oportunidad así. Lucía tranquilo, estaba distraído. Ahora podía salir y hablar con el monje médico. Por lo menos ese era el plan. Iba a requerir de un enorme esfuerzo de su parte el hablarle y hacerse entender, pero enfrentaría sus fobias para ayudar al capitán. Sebastián había batallado mucho contra el aburrimiento. Era un monje en un barco de piratas. No podía beber ni jugar juegos de azar y no lograba socializar con los rudos marineros. Además andaba con cuidado cerca de Axiuru desde que le revelase lo de su hermano, ya que no quería tocar el tema y él no quería hablar de otra cosa. Graciosamente fue Clement quien le dio con qué superar el tedio. A él se le ocurrió contarle sobre su impotencia, esperando que dejara de verlo como si fuera una chinche, y pararse con los comentarios de que todos los disques celibes eran unos pervertidos. Funcionó. Clement incluso le ofreció una disculpa, y luego lo puso a cuidar a Josephine. Habiéndole identificado como el único hombre seguro a bordo de la nave, le dejó la tarea de custodiar la honra de su novio ante los marineros. Era un trabajo extraño, pero al menos le daba que hacer. Josephine y él se enseñaban idiomas mutuamente. ¿Puedo preguntarte algo? Luego de una clase estaban descansando a un lado del barco. Clement y tú, ¿cómo es que...? No, olvídalo, no me incumbe. Está bien, monsieur, dijo. No me avergüenza. Mi madre dice que nada malo viene del corazón. Es una sabia mujer, y yo no soy quien para estar juzgando, pero debes admitir que es un poco... Lo sé. Tampoco estoy segura de cómo pasó. Estuve entre hombres toda mi vida, y Clement actuaba como ellos. Me parecía maravillosa. Ella dio el primer paso y cuando... calma, no necesito los detalles. Le palmeó la espalda. Espero que sean muy felices. Merci, monsieur. Drake, hola. El chico le dio un beso en la mejilla, así la saludaba siempre, y se asomó a la baranda a mirar el océano. Bien, ya estaba allí. No esperaba actuar frente a su prima, pero ya había llegado muy lejos como para retroceder. Apretó su muñeco contra su pecho con la mano, y con la otra tiró de la manga de Sebastián. ¿Qué sucede? Sebastián sintió un interés profesional por el chico, pero como siempre estaba con Francis no se le había acercado. ¿Necesitas algo? Herr Doctor, se mordió el labio. No, español, debía hablar español. Conocía el idioma, pero se sentía raro hablarlo, y por eso todos pensaban que no podía. Médico, usted es médico. Drake, exclamó Josephine con sorpresa. No, soy monje, aunque sé algo de medicina. Eso confundió al chico. No, médico, para Herr Capitán. ¿Dices que Francis necesita un médico? Josephine se sobresaltó. Mon Dieu, ¿tuvo otro ataque? ¿Otro ataque? Antes de que Drake hallase las palabras para explicar que no era eso, Josephine tomó el brazo a Sebastián y fueron al camarote del capitán. Abrió y entraron sin pedir permiso, lo que no fue nada bueno, porque lo único que encontraron fue a Francis y Axiuru muy contentos y abrazaditos con un libro de poesías. Oh, señor, dame paciencia. Francis, Josephine vio de inmediato que todo estaba en orden y que era un pésimo momento. Lo siento, creímos... ¿Qué creyeron? ¿De qué se trata esto? Algo de un ataque, dijo Sebastián. Drake piensa que soy un doctor y... ¿Drake habló contigo? La primera sorpresa pasó una especie de rabia al verlo. ¿Le dijiste? Herr Capitán. Sabes perfectamente que no debes hablar de eso. Se supone que no puedes. Francis, serénate, le pidió Axiuru. Sé que debo estar calmado, Sherry. No tienes que recordármelo. Oye, no le hables así. Y tú, ya deja de celarnos, ni que fuera su padre. Drake no aguantaba escuchar a la gente discutir, así que mientras lo hacían se escabulló del lugar. Ahora se daba cuenta de que había cometido un error. Podría parecer que Francis sobredimensionaba el problema, pero es que había venido a colmar el vaso en el peor momento. No había tenido una crisis en semanas y, paradójicamente, eso lo estresaba aún más, porque mientras más tiempo pasaba, más inminente le parecía el momento en que caería víctima del demonio en su cuerpo. Y no estar en público cuando pasara era la única provisión que sentía podía tomar. Francis, lo siento, dijo Josephine. Fui yo quien lo dijo, pensé que necesitabas ayuda. ¿Estás enfermo o algo? Salgan de aquí ustedes dos, estoy perfectamente bien.
Creo que Sebastián debe saberlo, dijo Aksu. Él puede ayudar. No necesito ayuda, Sherry, y menos de un monje. Estoy bien. No te ves bien, dijo Sebastián, sin ánimo de burla. Lo notaba pálido. ¿Y qué sabes tú? Tener clase no es algo que se enseña en los conventos, ¿o sí? Tan solo... De pronto Teo comenzó a ladrar desaforadamente hacia Francis. Axiuro recordó lo que había pasado la última vez, y gracias a eso pudo atraparlo antes de que cayera y se diera contra el suelo. Le daba miedo sostener mal su cabeza, así que lo retuvo con un fuerte abrazo. ¡Jesucristo! ¡Sebastián, ayúdame! La primera reacción fue la del religioso que había en él, la segunda del médico que había en él. Tomó un par de cojines para acomodarlo en el suelo, mientras Axiuro lo sostenía, y le metió una varita en la boca porque apretaba tan fuerte los dientes que se arriesgaba a romperlos. No había entrado al camarote del capitán antes, pero suponiendo que habría licor, le ordenó a Josephine que le sirviera un vasito de la cosa más fuerte que hubiera. Se lo trajo justo cuando las convulsiones pararon, pero Francis no reaccionó tan rápido como la otra vez. Le cayó un hilo de saliva por la comisura de los labios. Sebastián revisó su pulso. El corazón estaba muy acelerado. Lo levantó a medias y acercó el vaso de licor a su nariz. «Empeora cada vez», dijo Josephine, con lágrimas en los ojos. «¿Hace cuánto le sucede esto?» «Desde niño. Todos dicen que hay un demonio en su cuerpo. Su mirada se cruzó con la de Aksu. «Oh, qué estupidez. Este hombre está enfermo, no poseído». Ella esbozó una pequeña sonrisa. Francis tosió, y antes de que entendiera qué había pasado, Sebastián le hizo bajar el licor por la garganta. Casi lo ahoga, pero sin duda lo despejó. Miró a todos los presentes, susurró algo como un reclamo y se echó en los cojines. Se frotó la cabeza. Tenía un punzante dolor en la coronilla. «¿Te duele la cabeza? ¿Eso es usual después de un ataque?» «A veces». «Tráeme un pañuelo y agua fresca», pidió a Josephine. «¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Dónde está Drake?» «Olvida cosas recientes cuando le pasa», explicó Axiuro. «Tranquilo, ya terminó». «Uy, pero... ¿qué tanto pasó?» «Sherry, ¿yo hice eso?» «¿Qué?» No lo había notado aún, pero tenía un moretón en la cara, un golpe propinado por accidente. «Oye, has lidiado con esto tú solo por un buen tiempo, pero si fuera tú, no rechazaría cualquier posible ayuda». «Uy...» No le estaba viendo a él, miraba a Aksu con infinita pena. «En verdad necesito ayuda». «Veamos. Leí sobre esto en uno de los libros nuevos de Benjamín. Lo repasaré después, pero recuerdo que recomendaban cebolla molida con agua, ajo, regaliz. Sí, regaliz molido con miel». «Me quedo con eso último», dijo Francis. «Le diré a mi madre», dijo Josephine, saliendo rápidamente. «Cántame, Sherry. Ya volviste a ser encantador. Te recuperas rápido, ¿eh? ¿Quieres que te cante como la sirena del poema?» «¿Cuándo leíste ese libro? Es mi favorito». Axiuro le sonrió con pena y le dio un besito en la frente. Clement, en el timón, miraba con preocupación el cielo. Las nubes negras y el viento frío indicaban una tormenta hacia la que se dirigían. Otra preocupación más inmediata era que su hermano había subido hacía pocos minutos y estaba sentado en cuclillas a sus pies, abrazado a sus piernas. Eso lo hacía cuando algo lo asustaba. Por experiencia sabía que no le explicaría si se lo preguntaba, al menos no enseguida. Miró hacia abajo y vio a Josephine pasar a toda prisa y meterse al barco. «¿Pasa algo allá?» Oí ladrar a ese perro. Drake se sobresaltó. También recordaba la última vez que Ateo le ladró al capitán. El perro tenía un don para detectar cuándo iba a tener un ataque. Josephine hubiera salido gritando y alborotándose si algo grave hubiera ocurrido. Quizás el monje médico había logrado atenderlo, pero él no había estado allí. Había dejado su puesto cobardemente y había hecho enojar al capitán. De súbito le pareció que ya no tenía un lugar en la nave. Francis tenía a Teo para advertirle, a Sebastián para atenderlo y a Axiuro para hacerle compañía. ¿Qué le quedaba entonces? Ahora era solo un estorbo en el barco. «Drake». Clement tocó su cabeza al sentir que temblaba. «¿Estás llorando? Espera un momento». El viento comenzaba a hacerse más fuerte y ya podía oír los truenos. Sabía que su hermano la necesitaba, pero en ese momento debía asegurar la nave antes. Ordenó que se cerraran las velas y se asegurase la carga, antes de que se sintiera el primer golpe de una ola grande. El barco se inclinó peligrosamente a un lado, pero lo estabilizó enseguida. «¡Fijen los amarres!», bramó. «¡Todo el mundo, adentro! ¡Drake! ¡Drake!». Ya no estaba a su lado, quizás había ido a refugiarse. En todo caso no podía desatender el timón. Miró hacia abajo esperando poder localizarse entre los marineros que iban y venían, y a quienes vio salir fue a Francis, Sebastián y Axiuro, del camarote del capitán. «No deberías levantarte aún. Es mi barco, Sherry. Sus crisis importan más que las mías. Jesucristo, ampáranos». Sebastián iba agarrándose a lo que pudiera para no caer. «¡Francis!», gritó Clement. «¿Viste a Drake?» «¿Drake?». Subió seguido de los otros. «No lo he visto. Dame el timón y búscalo». «Seguro ya se escondió. Hay que aumentar nuestro arrastre». Corrió al puente. «¡Suelten la vela secundaria!». Solo una tormenta en alta mar podía formarse así de rápido. De pronto ya estaba lloviendo. El agua golpeaba con fuerza el Lady Matinee desde todas direcciones. El barco se bamboleaba de un lado a otro, azotado por grandes olas. Pero esa no era la primera tormenta del capitán Francis Laubor, y con Dios como su testigo, no sería la última. «¡Vayan adentro!», le gritó a Sebastián y Aksu. «Aquí no es seguro. Vamos, Aksu».
¡Espera! ¡Encontré a Drake! Acababa de verlo bajo la mesa de mapas. No era mal refugio. La mesa estaba clavada al piso. ¡Drake! Trató de arrastrarse hacia él. ¡Ven con nosotros! ¿Drake? Clement venía de vuelta y lo vio. ¿Qué haces allí? ¡Ven, rápido! El chico no les oía. Todo ese ruido y movimiento le tenía muy alterado. Estaba en cuclillas, balanceándose más que el barco y abrazando su muñeco, cuando la nave recibió un violento embate que le hizo perder el equilibrio. Soltó su muñeco y este fue arrastrado por una corriente de aire. Sin pensarlo, se levantó y fue tras este. La figura de Mimbre era tan ligera que prácticamente volaba. Pasó en una fracción de segundo. Lo vieron subir a la barandilla y caer. ¡Drake! Clement casi se lanza por la borda también. ¡Drake, no! ¡Clement! ¡Déjame! ¡Drake! 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 Francis también lo llamaba, pero no podía moverse. Si soltaba el timón, el barco se volcaría. No. Axiuro se había quedado paralizada. Esto no. Le pareció que el mundo se ponía en cámara lenta, y eso le daba tiempo para actuar, tiempo para ponerse de pie, librarse del vestido que pesaba como plomo por la lluvia, tomar vuelo y saltar del barco para salvar una vida. ¡Axiuro! La voz de Sebastián fue la última que escuchó. Se zambulló con los ojos cerrados y los abrió bajo el agua. Bajo la furia de las olas estaba más tranquilo, y no tardó en ver a Drake. Nadó hasta él, lo tomó en sus brazos y salió a la superficie. ¡Drake! Fue un enorme alivio oírlo toser. Tranquilo, estaremos bien. La marea los alejaba del barco. Estaremos bien. Creyó ver algo a la distancia, una luz blanca cruzando en línea recta el cielo. Luego, una enorme ola volvió a sumergirles bajo el agua. Es todo por hoy. No se vayan sin dejar un like y un comentario, y nos vemos en el siguiente episodio.